Bueno, a ver, micrófono, Paco. Bueno, tenemos ahora la Escuela Rosa Cruz, a Paco Casanueva, Francisco Casanueva. Bueno, Paco, la primera pregunta necesariamente, ¿qué es para vosotros la inteligencia espiritual? Bueno, buenas noches a todos. Vamos a ver si lo puedo decir sencillo. La inteligencia espiritual es la habilidad o la capacidad de ver la interconexión entre el mundo espiritual y el natural. Quien tiene desarrollada la inteligencia espiritual lo ve como evidente, ¿no? Tan evidente como esta mesa. Pero si no la tienes, no lo ves. No ves, porque es muy fácil decir hay que respetar a todo el mundo, ¿no? Hay que amar al prójimo, poner la otra mejilla. Esto es todo muy bonito, pero si tú no ves la relación de ese prójimo contigo, aunque te sea hostil, no vas a reaccionar bien. Podrás fingir, podrás ser muy diplomático, muy correcto, pero por dentro lo que estás huyendo en tu interior no es paz. Es decir, nuestro problema fundamental es que el elemento animal no puede ser cultivado. Solo puede ser superado cuando hay una conciencia que te permite percibir en cada cosa, en cada ser vivo, la presencia de lo eterno. Y que eso que se manifiesta en esa persona, en ese animal, en esa planta, es el espíritu universal en plenitud. Y en ti en plenitud, y en el otro en plenitud, porque no es divisible. Y por tanto es todo lo mismo. Es un único espíritu que alimenta a los budistas, a los rosacruces, a los protestantes, a los calvinistas. Es un único espíritu. Y ese espíritu se manifiesta en cada cosa y en todo. De forma plena, porque no es como el agua, que tú puedes decir, eso es una parte del agua universal, no, es toda ella. Entonces, si tú lo percibes, inmediatamente surge en ti respeto, comprensión, tolerancia, no como algo ejercitado, sino como una percepción, como cuando tú ves una llama y sabes que eso quema, tan claramente como eso. Entonces, lo que los rosacruces decimos es que en cada ser humano hay un germen en su centro de la plenitud, del todo, pero está sin desarrollar. Es una semilla muy pequeña. Y unos la intentan desarrollar mediante la fe, otros mediante meditación, otros, cada uno a una manera. Pero en el fondo todo se trata de lo mismo, de conseguir que esa semilla se desarrolle, crezca y se vuelva un factor decisivo de conciencia. Y a partir de ahí, conectarlo de arriba con lo de abajo, lo espiritual con lo material, lo temporal con lo eterno, es relativamente directo. No fácil, pero directo. Y ya digo, por eso en ese sentido, la Rosacruz en realidad no es una religión, no es un método nuevo de nada, simplemente es el estado de conciencia que surge cuando uno ve que todos los sistemas de pretendida cultura espiritual, anímica o humana han fracasado, porque no han conseguido transformar ese núcleo. Cuando uno ve, cuando surge la Rosacruz, que es en el siglo XVII, cuando uno ve el fracaso moral de todas las reformas religiosas, que han generado intolerancia, destrucción, persecución, inquisición, etcétera, etcétera, y dice, algo falla. No por una cuestión teórica, no porque la culpa la tenga la Biblia o la tenga el Corán, no. Algo falla, pero falla en el bichito que hay en cada uno. Y entonces lo que la Rosacruz intenta es transformar realmente al ser humano
no solamente en el plano mental, que por ahí hay que pensar, claro, si no comienzas por la mente no hay forma, pero no te puedes quedar ahí en la mente, tienes que bajar hasta la biología. O sea, es necesario que también cambie el cuerpo, que también surjan en el cerebro sinapsis, conexiones, que te permitan relacionar cosas que parecen separadas. Y eso es un poco es decir, en resumen, no sé si me he enrollado mucho, pero en resumen diría que el principio hermético, hermético en el sentido de Hermes Trismegisto, o sea, de la filosofía hermética, es que se trata de que lo de arriba sea igual que lo de abajo, que lo espiritual se refleje plenamente en lo material, y que no pueda haber una teoría de la bondad si tú estás matando seres vivos. O sea, esto es imposible. Tiene que haber una coherencia total entre lo de arriba y lo de abajo, entre la teoría y la práctica, entre lo que dices y lo que haces. Y ese equilibrio, solamente esa combinación tan difícil, solo se puede conseguir cuando has desarrollado previamente la inteligencia espiritual. Entonces, Paco, ¿cómo se realiza esa práctica espiritual? Bueno, en el fondo el comienzo es muy simple, ¿no? Se trata de que cada uno comprenda y visualice que en su interior está eso que llamas Dios, que llamas Atman, que le llamas como quieras llamarlo. O sea, esto es igual, los nombres son elementos de confusión, solamente de confusión y de división, ¿no? Es decir, en cada ser vivo hay un principio divino, pero es un germen, es una semilla, y por tanto mi problema es mío, ¿no? Yo tengo que buscar en dónde se encuentra y ayudar a que germine. Entonces nosotros decimos que la semilla de lo divino en el ser humano está en el corazón, no en el cerebro. El cerebro es un organismo que se encarga de separar, dividir, analizar, clasificar, y es el origen de la separación de las cosas. Y el corazón es el elemento que unifica todo en un punto. Porque tú antes decías, se trata de salir del centro para ir a la periferia, ¿no? Sí, porque el centro se ha colocado en la cabeza, pero ese centro es un centro impostor, y por eso tenemos que salir de ese centro, que es el yo recalcitrante, es decir, yo tengo razón, yo sé lo que hay que hacer. Hay que salir de ese yo impostor, ir hacia la periferia para encontrar el centro verdadero, que está en el corazón. Y desde el centro se pueden conectar todos los puntos de la periferia de forma homogénea, solo cuando encuentras tu centro. Entonces, el principio de todo es lo que nosotros decimos: cada ser humano tiene en su corazón el centro del universo, donde se manifiesta el espíritu divino, y nosotros llamamos la rosa del corazón. Es un principio eterno, inmortal, que transmigra de encarnación en encarnación hasta que encuentre a un ser humano, a una personalidad, a una cruz, que se una con ese centro y haga de esa fusión entre lo espiritual y lo material, haga de eso el motivo central de su vida. Entonces aparece un Rosacruz. Un Rosacruz no es más que es un nombre más para denominar a aquella persona que además puede ser budista, calvinista o hinduista y no sabe que es un Rosacruz. Es simplemente esa persona que ha unido su centro espiritual con su vida material y biológica y con su comportamiento en el mundo. Ese es un Rosacruz para nosotros. Y por tanto y puede ocurrir que haya personas que se dicen Rosacruces que no lo sean, y personas que no se dicen Rosacruces y lo sean, porque es un tema de ser, no de títulos o de decir yo pertenezco a. Que esto nos pasará a todos. En todas las comunidades religiosas, espirituales, habrá personas que digan, y esta persona lleva nombre de cristiano, vaya, ¿no?
pues igual pasa en todo. Relacionando con esto que estás diciendo, para desarrollar ese germen, ¿no? Para que florezca la rosa, ¿es necesario algún proceso de purificación, de preparación? Sí, o sea, bueno, nosotros partimos del principio de mens sana in corpore sano, es decir, tenemos que intentar purificar los fluidos internos del cuerpo, ¿no? Nosotros decimos que el ser humano tiene 5 fluidos fundamentales que conforman la base anímica natural, que son la sangre, el fluido nervioso, el fluido hormonal, el circuito, lo que llamamos el fuego de la serpiente, que es todo el canal espinal donde circula principalmente todo el centro de la vía nerviosa, y el fluido de la consciencia. Estos 5 fluidos tienen que ser purificados, es decir, no puede ser, es decir, por un poco conectar con lo que se está diciendo aquí, porque al fin y al cabo, si es la tolerancia, tenemos que reconocer en lo que dicen los demás la verdad, ¿no? Purificar la mente, pacificar la mente, ¿no? Bueno, es incompatible con tomarte medio litro de whisky, o sea, esto no, como decirte, hay cosas que no son compatibles, o sea, tú no puedes mantener tu mental sereno si estás introducido en un circuito de pasiones desbocadas, ¿no? Y hace falta que todo esto sea coherente. Es imposible que tu sangre esté purificada si estás introduciendo toxinas permanentemente, sean drogas, sea de nuevo el alcohol, en fin, todo este tipo de cosas. Es imposible estar en paz con el mundo animal si te los estás comiendo, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas tienen que contribuir a que la sangre se limpie, a que el fluido hormonal se limpie, el fluido nervioso, de forma que el cuerpo no se convierta en un obstáculo. No porque siendo vegetariano, no fumando, no tomando alcohol, vas a ser más santo, no. Vas a conseguir simplemente que tu cuerpo no te obstaculice en ese camino de unificación con el espíritu. Ese es el inicio. Si esto falla, nosotros decimos, el régimen de Rosa Cruz es el mismo que hoy día le encargan a una mujer embarazada. O sea, además del vegetarianismo que nosotros practicamos. Es decir, una vida sana para no perjudicar a eso que están haciendo en ti. Pues igual, si tú quieres que esa semilla en ti se desarrolle y tenga una consistencia biológica, no solamente espiritual y anímica, sino biológica, pues tienes que de alguna forma entregar tu cuerpo, como decía, bueno, en el fondo para nosotros esto es lo que, en el fondo, el misterio de la encarnación de María, de Jesús y María. O sea, cuando el Espíritu dice que ha dejado embarazada a María, estamos hablando de lo mismo. O sea, lo que nace en María es el hombre nuevo, es decir, el nuevo tipo humano que surge de la germinación de esa semilla divina. Y por eso ella se ofrece, es decir, aquí casi la esclava del Señor, es decir, mi cuerpo sirve de vehículo para que en mí se manifieste lo divino. No solamente como teoría, no como Espíritu Santo, sino como ser humano, en este caso tipo Jesús. Y yo creo que este ejemplo cristiano se puede encontrar de 1000 maneras en 1000 otras. Por ejemplo, en la tradición guaraní, que probablemente nadie conoce, los guaraníes es una tribu que para nosotros parecerá muy primitiva, pero ellos decían que en el corazón llevamos un huevo de colibrí, y que lo que tenemos que hacer es, por la vida, la bondad, ¿no? Todo esto que estamos hablando, y dándole calor, que ese huevo se desarrolla hasta que el pajarillo salga. Y dice, y cuando el pajarillo nace, se posa en la cabeza, y ahí hace su nido. Y por eso los guaraníes llevan plumas el llevar plumas indica el grado de desarrollo espiritual. Es decir, a más plumas y más colores indica el camino gradual en el que el colibrí que ha nacido, ¿no?, se ha establecido en la cabeza, serenadamente ha transformado la conciencia y ha permitido
la eclosión de la enseñanza espiritual, de la inteligencia espiritual. En la medida en que se avanza en eso, van apareciendo más plumas, ¿no? Es el aura de los santos, o en fin, es todo lo mismo, es todo lo mismo. Vale, Paco, bueno, muchas gracias, Paco, gracias a los tres.